¿Ya? Entonces estábamos por acá. Ya habíamos visto que el tipo de cambio fijo es cuando un gobierno trata de mantener su paridad cambiaria, es decir, trata de establecer la condición que garantice que su moneda va a ser estable a través del tiempo, y ya habíamos mencionado que lo hace manteniendo las reservas monetarias, es decir, por medio de las reservas de libre disponibilidad o las reservas de divisas, va a tratar de precautelar lo que es el tipo de cambio. Ahora, para el tipo de cambio flexible, vamos a ver. eh, Edgar Padilla. No está Edgar. Stephanie Rodríguez. Sí, aquí estoy, presente, profesor. Listo, Stephanie. Stephanie, ayúdanos con la lectura, por favor. La autoridad monetaria no se comprende a mantener un tipo de cambio determinado. No se compromete a mantener un tipo de cambio determinado. Esto, bueno, sigamos. El Banco Central no compra ni vende moneda extranjera. Deja que el tipo de cambio se ajuste para equiparar la oferta y la demanda de divisas. Correcto. ¿Y la última? ¿Qué mismo? Es común que los países que operan con tipo de cambio flexible traten de influenciar realizando operaciones con moneda extranjera. Listo. Gracias, Stephanie. Entonces, podemos, aquí con lo que, en la lectura, en el tipo de cambio flexible, ya sabemos que los gobiernos simplemente no se comprometen a manejar el tipo de cambio. Dejan que sea determinado por la libre oferta y por la libre demanda de ofertas entre bienes y servicios, ¿no? Por lo tanto, lo que sí suele ocurrir es que en un tipo de cambio flexible, de repente el gobierno trate de influenciar el tipo de cambio por medio de, de operaciones con moneda extranjera, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos cuando nos estamos hablando a lo que es un tipo de cambio flexible. Seguimos. Ahora la pregunta. ¿Qué ocurrirá en una economía abierta ante los efectos de una política fiscal con movilidad de capital y tipo de cambio fijo? Repito la pregunta. ¿Qué ocurre en una economía ante los efectos de una política fiscal? Ya sabemos que la política fiscal está relacionada a la tasa impositiva. Sabemos que cuando nos referimos a la movilidad de capital, nos estamos refiriendo a que se puede circular los recursos dentro de una nación a otra con libertad, o que los costos de por transacciones de movilidad del capital son marginales o son muy pequeños y no representan un valor importante para la movilidad de capital. Y además tenemos una política de cambio fijo, es decir, de que los gobiernos cuidan su paridad cambiaria. Vamos a ver qué sucede ante este escenario. ¿Ya? Recordemos que nosotros partimos de un punto de equilibrio básico. Vamos a ir bosquejando. Se alcanza a ver la pantalla, ¿no? Se alcanza a ver la pantalla. El compartido. Sí, licenciada. Ya. Entonces, nosotros partimos de este. Lo voy a ir representando acá parte a parte, ya, para que ustedes lo puedan ir viendo. Ya sabemos que inicialmente tenemos que este es el equilibrio de mercado, ¿no? En este equilibrio de mercado, acá sabemos que... ¿Dónde está? Aquí. Este es el mercado de bienes. De bienes. Y este sabemos que es el mercado monetario. ¿Ya? Sabemos que este es el mercado monetario. Cuando esté en su equilibrio inicial,
nosotros vamos a obtener que nos encontramos exactamente en este punto. ¿Sí? Donde mover los capitales resultan prácticamente irrisorios de sacar el dinero de una nación o sacarlos de otra nación. Prácticamente no tenemos ningún tipo de ganancia o de pérdida de mantener el dinero en un lugar o en otro lugar. Entonces nos resulta relativamente lo mismo mantener el dinero. Esta movilidad de capital nosotros la relacionamos por lo que es la balanza de pagos. Tenemos nuestra balanza de pagos. Entonces, aquí, en este punto de pleno equilibrio, déjame poner este acá. En este punto que es el punto de equilibrio, es donde nosotros vamos a tener que los precios están estables, el tipo de cambio está estable, o sea, tenemos acá la tasa de interés, la cantidad de producción es fija, obviamente los precios están estables, y tenemos que la balanza de pagos está equilibrada. ¿Qué significa que está equilibrada? Que la balanza de pagos tiene saldo, al menos saldo de cero. Tenemos estos escenarios, ¿no? Mercado monetario, balanza de pagos y mercado de bienes. Tenemos aquí, esta es la estructura inicial. Entonces, vamos a ver qué ocurre en una economía abierta. Sabemos que en una economía abierta, obviamente, tenemos las relaciones efectuadas por la balanza de pagos. Ante una política fiscal, ¿qué habíamos dicho que era una política fiscal? Norma Wamba. Norma. ¿Se encuentra Norma? No está Norma. Dani Maurat. No está Dani. Luis Mora. Dígame, profe. A ver, Luis, vamos con usted. ¿Qué entiendes en este caso, el, la, en la balanza de pagos, que esta sea de saldo cero? ¿Qué significará esto? En equilibrio, ¿no? Aquí estamos en equilibrio, ¿no? Pero ya, en el mercado monetario, nosotros sabemos que esta es la cantidad de dinero que circula en la economía, aquí es la cantidad de bienes y servicios, y tenemos una política fiscal. ¿Qué era una política fiscal? Era para que el dinero no fluctúe, o sea que no se eleve el precio. ¿En qué consistía la política fiscal? A ver, vamos a darte un apoyo. Yamilet Valeria. ¿Se encuentra Yamilet? Dígame, profe. Buenos días, Yamilet. A ver, Yamilet, ¿en qué consiste la política fiscal? En el cual el Estado controla los impuestos, porque el Estado tiene el poder. Ya, decide controlar los impuestos. Entonces, ¿qué sucederá con este equilibrio? Si de repente el gobierno, acuérdense que estamos en este equilibrio inicial, ¿no? Aquí este es uy, perdón, se me fue ese tema. Aquí estamos en este equilibrio inicial. Este es el equilibrio básico. Estamos aquí y el gobierno decide generar un impuesto. ¿Qué va a pasar con el mercado de bienes? Decide aumentar el impuesto. Ajá, decide aumentar los impuestos. ¿Qué va a pasar con el mercado de bienes? ¿A quién va a afectar en primera instancia? ¿Al mercado de bienes o al mercado de dinero? Si hay un Al impuesto. el mercado de dinero. Un impuesto va a afectar al mercado de bienes en primera Ah, no, medida. sí, bienes, perdón. Eso creo que lo escuché la vez. ¿Ya? Entonces va a afectar al mercado de bienes. Es decir, que va a afectar a la curva IS. ¿Ya?
Listo, gracias, Yamilet. Ya. Lady Cumbe, ¿se encuentra Lady? Sí, economista. Listo, Lady. A ver, Lady. Entonces ya sabemos que un impuesto va a afectar directamente al mercado de bienes. Pero este mercado de bienes, si nosotros tenemos que hay un incremento en los impuestos, ¿hacia dónde se va a desplazar la curva de mercado de bienes, la curva IS? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda si tenemos un aumento, ¿no? Entonces, un aumento de la tasa impositiva, sa- sabemos que va a contraer la curva IS, ¿no? Entonces, déjeme acá poner este efecto. Entonces aquí tenemos que se va a desplazar hacia esta manera cuando los impuestos se va a desplazar hacia esta área cuando tenemos que los impuestos se incrementan. Cuando T aumenta. Vamos a poner el signo positivo, sabemos que hay un incremento de los impuestos, cuando incrementan los impuestos. ¿Ya? Ahí tenemos que se va a dar para la curva bajo este escenario, ¿no? En cambio, vamos a tener que se van a desplazar hacia el otro lado cuando estamos ante una carga impositiva reductiva, es decir, que los impuestos se van a ver reducidos. Acá dejen poner esto. Aquí, para este lado, cuando los impuestos se incrementan, se reducen. ¿Ya? Ahí teníamos estos efectos, ¿no? Entonces, vamos a retomar en la gráfica de acá. A ver, vamos con Josué. ¿Se encuentra Josué? Josué. ¿No está Josué? Dígame, profe. Sí está Josué. A ver, Josué. Vamos con usted. Entonces, ya visto esto que hemos conversado, ¿qué está ocurriendo en este caso en la gráfica que está de color gris? Estamos en el punto A y se está desplazando al punto B. ¿Qué será lo que está ocurriendo? ¿Qué nos puedes mencionar? Que se está expandiendo. Se está expandiendo. ¿Y por qué se estará expandiendo la curva IS? Yo puedo decir algo, A ver, dime. eh, que por el aumento del gasto público. Por aumento del gasto público. Sí, un aumento del gasto público podría generar ese efecto, correcto. Correcto, Alba. Alba fuiste, ¿no? Sí, profe. Ya listo, Alba. Sí, un efecto del gasto público, en efecto, podría generar un incremento de la curva IS, ¿no? ¿Sí? Profe, también Dime. la disminución de la tasa. Una disminución de la tasa, correcto. Entonces aquí, ¿quién fue el que habló ahorita? Jiménez Sánchez. Jiménez. Jiménez Sánchez, ya. Sí, ya te registré. Entonces, tenemos aquí que nosotros podríamos estar experimentando un incremento del nivel del gasto. Aquí vamos a poner. O podríamos estar experimentando una reducción de la tasa impositiva. Acuérdense que estamos hablando de política fiscal. Entonces, esto lo que va a generar es que la curva IS crezca. Entonces, al momento que crece, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué va a pasar con esta función de la balanza de pagos? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cuál sería el... entonces, déjenme borrar este. ¿Qué va a pasar ahora con el nuevo equilibrio? ¿Qué ustedes creen que va a pasar con la curva de la balanza de pagos? ¿Qué creen que va a pasar?
este de aquí, donde este era el equilibrio inicial, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser si hay una reducción en la tasa impositiva? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuál tendría que ser el nuevo equilibrio de la balanza de pagos? Este tendría que ser el nuevo equilibrio de la balanza de pagos, ¿no? Pero pregunto, ¿estará en equilibrio la balanza de pagos? En este nuevo punto. Gabriela. Gabriela Morán. ¿No se encuentra Gabriela? Sí, sí, aquí estoy. A ver, Que Gabriela. está en equilibrio, dice. Ya, acuérdense que este punto es el primer equilibrio. Le voy a poner el equilibrio inicial para que ustedes lo diferencien. Estamos acá en el equilibrio inicial. Este es el equilibrio. Ahí tenemos, ese es el equilibrio inicial. Este es el equilibrio con el cual se empieza, ¿no? Pero ocurre un efecto que hace que la tasa de interés se incremente. Entonces, este incremento en la tasa de interés lo que haría que se busque un nuevo equilibrio en la balanza de pagos, pero resulta que aquí ya la balanza de pagos estaba equilibrada. Como ya estaba equilibrada, ahora se va a producir un desequilibrio. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el tema de las divisas? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir, Gabriela? Disminuiría. Disminuiría. ¿Disminuiría qué cosa? ¿Qué disminuiría? ¿Ya? Vamos recordando. Si nosotros nos encontramos en este punto, que es el punto de equilibrio, y de repente hay un incremento, una reducción en los niveles impositivos, lo que se va a volver más barato comprar en el territorio nacional. Entonces, ¿eso qué va a ocurrir? De que como se vuelve más barato comprar en el territorio nacional, porque están reduciéndose los impuestos, ¿no? Entonces se vuelve más barato, vamos a tener que van a ingresar más recursos de moneda extranjera. Entonces, eso va a hacer que tengamos un superávit en balanza de pagos. Es decir, vamos a tener más divisas. La moneda nacional va a tender a revalorizarse. Pero como estamos en un tipo de cambio fijo, ¿sí? O sea, lo que aquí nosotros vamos a tener es que va a pasar del punto A, a este punto A, va a pasar al punto B por las fuerzas del mercado van a impulsar, van a buscar que haya un nuevo tipo de cambio. Entonces aquí lo voy a anotar. Lo que vamos a tener acá está, es que en este punto haya un nuevo tipo de cambio. Eso es lo que va a empujar las fuerzas del mercado, que haya un nuevo tipo de cambio. Que haya un nuevo tipo de cambio. Pero ¿qué tipo de cambio tiene el mercado? Tipo de cambio fijo. ¿Qué es lo que decide hacer el Banco Central? Intervenir. ¿Cómo va a intervenir el Banco Central? Simplemente comprando moneda extranjera. Entonces, como el Banco Central va a intervenir comprando moneda extranjera, lo que va a hacer es que el efecto inicialmente estaba así, por el tipo de cambio, ahora va a desplazarse hacia su nuevo equilibrio, es decir, al punto E', ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Y lo que vamos a lograr es que en el mercado hayan más recursos monetarios, es decir, la curva LM se va a desplazar hacia este sentido. Se va a desplazar hacia este sentido, la curva LM. ¿Por qué se va a desplazar ese sentido? Porque como el gobierno intervino para que no se afecte la relación cambiaria, va a comprar divisas,
va a comprar divisa extranjera para obtener divisa nacional. Entonces el resultado es que Es un nuevo punto de equilibrio, ¿no? se va a encontrar el nuevo punto de equilibrio. Recuerden que lo que tenemos es que ha bajado la tasa impositiva, entonces van a querer comprar más de nuestros productos, el Banco Central compra divisa extranjera hasta encontrarse su nuevo equilibrio. Y el resultado que vamos a obtener es que va a incrementarse los niveles de producción. ¿Sí? Esto es lo que ocurre en todo este escenario que vemos acá, con respecto a las curvas IS y la curva LM, cuando nosotros tenemos un tipo de cambio fijo con libre movilidad de capital. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Recuerden que esta tasa de interés es la tasa de interés internacional. Vamos a tener que el resultado o la consecuencia de todos estos fenómenos es que en la demanda agregada, lo que vamos a tener que al fin y al cabo, la demanda agregada se va a incrementar. Vamos a tener que el gobierno gana mayor producción y se mantienen los niveles de precio. Eso es en teoría lo que busca hacer el gobierno actual al momento de bajar los niveles impositivos de algunos productos de importación. Dice, bueno, yo voy a bajar los niveles de impuestos para que las personas puedan comprar. Como aquí es caro, compren afuera, pero ¿eso qué va a hacer? Que simplemente van a venir más productos de fuera, vas a necesitar más moneda extranjera, entonces tienes que el Banco Central comprar la moneda, entonces eso lo que va a hacer es agotar las reservas, como se van a ir agotando las reservas, mientras hayan las reservas suficientes, se puede defender la paridad cambiaria y el resultado final que vamos a obtener es que se va a estabilizar nuevamente el tipo de cambio, vamos a tener que los precios se han estabilizado y los niveles de producción han aumentado. Eso es lo que va a ocurrir en un tipo de cambio fijo con movilidad de capital. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ya, vamos a ver si quedó claro. Case Nowak, ¿se encuentra Case? Sí, profe. Muy bien, Case. A ver, Case, ¿nos podría usted repetir lo que hemos explicado? Lo que usted recuerde, a ver si ha estado atenta. No, profe, se me fue el internet. Se le fue el internet. Y ahora, vamos a ver. Steven Quintanilla. ¿Se encuentra Steven? Sí, sí. A ver, Steven. A ver, ¿nos podrías repetir lo que hemos explicado? No, no te preocupes si en alguna parte fallas, yo te ayudo. Dale. De lo que usted ha explicado ahorita. Ajá. Lo que ocurre cuando nosotros estamos en una economía abierta con una política fiscal con movilidad de capital y tipo de cambio fijo. Lo que ocurre ahí en la gráfica es que con la curva LM y la del tipo de cambio fijo, ¿verdad? Sí. Ya toco ahorita. Ah, ya. Ya. Listo. ¿Ya? Bueno, Wilmer. ¿Me escucho, Diego? Ya. Sabes que nos vamos a quedar hasta allí, porque ahorita tengo un tribunal de sustentación. Voy a terminar de tomar lista. Entonces, a ver, James Cárdenas. Presente. Yamilex Franco. Michael Guñay. Presente. Stephanie Jiménez. Betsabé Maldonado. Presente, Maldonado. Listo, Maldonado. Diana Carolina.
Noelia Ovidia. Presente. ¿Listo? Y Kelvin Villasís. Presente, profe. Listo, entonces nos quedamos hasta allí y mañana continuamos. Entonces tengan todos buen día, ¿no? Nos vemos el día de mañana.